Eclipsado por las gestas de su hijo Aníbal, hubo un genio militar sin parangón del cual te quiero hablar hoy. Fue el fundador de la dinastía de los Bárcidas, una familia noble de la antigua ciudad de Cartago, en la que muchos de sus miembros fueron feroces enemigos de la República de Roma. La palabra Bárcida es una forma adjetival acuñada por los historiadores. El apodo real era Barca o Barcas, que significaba rayo. De la persona que os hablaré en este vídeo es un personaje que se erigió como un gran rival de la República Romana y fue el germen físico e ideológico de la contienda más larga y sanguinaria de toda la historia que padeció Roma durante toda su época republicana. Así que ojito con el vídeo. Por supuesto, me refiero a Amílcar Barca. ¿Lo conoces? Pues bien, Amílcar Barca nació sobre el 270 a.C. en la ciudad de Cartago. Era un aristócrata y general que pasó a la historia por ser el padre de Aníbal, Asdrúbal, Adoníbal y Anón, más que por sus logros militares. Unos logros que, por cierto, fueron muchos y muy sonados. Sobre todo, claro, en su patria, pero que fue escondido y minimizados por los cronistas clásicos grecolatinos, que siempre pasaron bastante de él. Pues bien, sus primeras operaciones militares narradas por los historiadores de la antigüedad tuvieron lugar durante la Primera Guerra Púnica, un conflicto que fue la primera contienda que enfrentó a las dos repúblicas antagónicas del Mediterráneo occidental. Amílcar luchó con coraje y bravura en Sicilia, resultando invicto en los combates que sostuvo en Erice y Drepana con las legiones romanas. Su táctica de guerra de guerrillas le permitió mantener una posición fuerte en la isla, hasta que tras el desastre naval de la batalla de las Islas Égadas, Cartago se vio obligada a firmar un deshonroso tratado de paz con Roma. Y por ello, Roma se convirtió en ese momento en la principal potencia del Mediterráneo occidental, y cada vez más de toda la región mediterránea. Corría el año 241 a.C. y Amílcar negoció con el cónsul romano Cayo Lutasio Cátulo la salida de las tropas de Cartago de la isla, y el aún gobernador cartaginés Giscón fue el encargado de organizar la retirada a África de los mercenarios desde el puerto de Lilibeum, hoy Marsala. Pues bien, Cartago salió muy pero que muy mal parada de la Primera Guerra Púnica. Al margen de las enormes pérdidas de cerca de 700 barcos y buena parte de sus tripulaciones, el Tratado de Lutacio contemplaba una indemnización a Roma brutal, una indemnización de 2.200 talentos repartidos en 10 años y más de 1.000 talentos de pago inmediato. Por cierto, para quien no lo sepa, el talento, del griego talantón, que significa balanza o peso, era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad y tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el periodo helenístico y también en la época de las guerras púnicas. Y si quieres saber un poquito su valor, en el Antiguo Testamento un talento equivalía a cerca de 34 kilos de plata y en el Nuevo Testamento equivalía a unos 21 kilos de plata. Pues eso, imagínate tener que pagar 3.000 talentos. Una locura. Pero bueno, aparte de toda esa pérdida económica que ya os digo que para la época fue bestial, también perdieron mucho más. Es que perdieron todo el derecho sobre Sicilia, también perdieron todo el derecho sobre sus archipiélagos adyacentes y todas las islas entre Italia y África, además del retorno de los prisioneros de guerra. Y claro, todas estas humillantes condiciones vaciaron las arcas cartaginesas, y esto ocasionó un mal aún peor que la derrota frente a Roma. Sí, la Guerra de los Mercenarios. ¿La conoces? Pues bien, en esta revuelta fue justamente donde se distinguió el carisma de Amílcar. Y es que cerca de 20.000 hombres, sin botín, ni oficio, ni beneficio, se agruparon a las puertas de Cartago exigiendo al consejo de los sufetes el pago de sus soldadas. El sueldo, ¿no? El sueldo de los soldados que habían estado en batalla. Pues bien, Anón el Grande, el rico aristócrata cartaginés, ya les había advertido en Sica, que es el lugar donde acamparon en Sicilia, que ya no tenía dinero, que ya no había dinero, que los pagos a Roma habían vaciado las arcas de la ciudad y que por ello debían rehusar a parte de sus soldadas. Claro, estos mercenarios querían cobrar y Cartago, temerosa de una sublevación en toda regla que empeoraría su ya de por sí dramática situación, accedió a pagar. Y para ello envió a Giscón. Estaba bien valorado por los mercenarios y lo envió con el tesoro de guerra, pero ya era demasiado tarde.
porque Mato y Expendio, que eran dos de los cabecillas de los mercenarios, soliviantaron al resto y atraparon al representante púnico y también a su tesoro y encendieron la chispa de la rebelión. Sí, encendieron la chispa de la rebelión general contra Cartago de todas las ciudades dependientes de la vieja colonia tiria. Así que ante los fracasos de Anón para desmantelar la rebelión, el Consejo dotó en el 240 a.C. a Amílcar con el mando supremo del ejército cartaginés. Un ejército compuesto por 10.000 hombres y 70 elefantes. Y eso lo cambió todo. Su primer logro fue romper el cerco a Cartago, y poco después ganó la batalla de los Ilanos de Bágradas, en donde el astuto cartaginés, conocedor del terreno y el curso del río mejor que sus oponentes, supo sorprender a los mercenarios de Expendio. Y lo hizo combinando su caballería y sus elefantes en un movimiento envolvente. Y así les infligió un duro golpe, 6.000 bajas y 2.000 prisioneros. Eso sí, 3 años más tardó Barca en acabar con la insurrección de los mercenarios. Incluso provocó que el noble Navaras, un jefe númida al mando de 2.000 jinetes, cambiara de bando y se uniera a él. Navaras logró ganarse la confianza de Amílcar y le fue prometida la mano de la hija de este a cambio de su ayuda. Sí, cosas de la época. Y de esta manera, Amílcar se comportó magnánimemente con los vencidos e incorporó a los númidas a sus tropas. Pero claro, no todo fue de color de rosas. Por esas fechas, las noticias de la guerra habían llegado hasta la isla de Cerdeña. Y los mercenarios que se hallaban como guarnición en la isla se rebelaron a ejemplo de sus camaradas de Sicilia, ahora en África, y por ello pasaron a cuchillo a la población púnica y también al jefe de las tropas auxiliares, conocido por el nombre de Bostar. Por ello, Cartago envió al capitán Anón al mando de un pequeño ejército, pero cuando éste llegó allí, sus tropas se pasaron al bando rebelde y le crucificaron. Lo que oyes, con las ciudades en el poder, los mercenarios se hicieron con el control de Cerdeña, enfrentándose así a la población autóctona. Este hecho, que claro, estaba permitido por el Senado romano, fue determinante para que Cartago buscase otros objetivos. La única alternativa posible que tenía Cartago para recuperarse de los agravios sin provocar a su hostil vecina. Y esto no era otro que mirar hacia Occidente, a las inmensas tierras que ellos conocían como Hispania. Y fue entonces sobre el 236 a.C., justo antes de partir hacia la conquista de nuestra Iberia, cuando Aníbal tendría entre 8 y 9 años, vamos, como mi hija. Pues bien, el crío quería viajar con su padre, y este, Amílcar, sobre el fuego sagrado de Baal, le hizo jurar al pequeño Aníbal su odio eterno a Roma. Y vaya si tuvo odio, ya que fue uno de los peores rivales de Roma en toda su historia. Eso sí, Amílcar no pudo verlo, pero su hijo sí cumplió con creces aquel juramento que hizo con su padre. Y durante 8 largos años, Amílcar Barca forjó en Iberia un imperio capaz de abastecer a Cartago de materias primas y nuevas huestes feroces y ávidas de botín, los siempre belicosos guerreros íberos. Sin embargo, la muerte le sorprendió a nuestro protagonista del vídeo de hoy en el año 228 a.C. y fue mientras sofocaba una revuelta de los rebeldes oretanos. Parece ser que en el lance de una escaramuza en Élique, que hoy es Elche o Elche de la Sierra porque aún no está claro, fue herido y cayó al actual río Segura, y allí se ahogó. Un final trágico y accidental para el hombre que provocó la ira del mayor enemigo de Roma de todos los tiempos. ¿Te ha parecido esta historia de este espectacular personaje? Y si te gusta la historia, dale a este botón y suscríbete, o mira este vídeo que te va a encantar seguro, y que me sigas en mis otros 2 canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.